Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajo el Salvador y al mundo se entregó. Nació en pesebre, despreciado y Hay pobre. personas que nacen para dejar una huella en la vida de la gente. Viven para dejar un legado. Toda la labor que hacemos en la Universidad del Futuro para levantar a una generación con propósito es el fruto de la semilla que un día trajeron a nosotros y depositaron en nuestro corazón el apóstol Dale Chenley y su esposa Ruth hace ya más de 40 años. Hola, yo soy Fernán Gómez. Dirijo, por la gracia de Dios, la Fundación Universitaria Basilea y soy uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén, aquí en Mérida, Venezuela, la cual fue fundada en 1973 por los esposos Chenley. Les invito a continuación a disfrutar en los próximos minutos la historia de un reformador del tiempo presente. A continuación, miraremos el legado de un hombre que provocó el inicio de una reforma, quien se atrevió a convertir la educación en un campo misionero, desafiando a los paradigmas religiosos de la época. La historia de un hombre que marcó el destino para miles de personas que hoy son un canal de influencia en muchos lugares del mundo. Dale Chenley, mi padre espiritual. Nació un 6 de febrero de 1921 en una pequeña ciudad de Pensilvania, en los Estados Unidos, hijo de una mujer que desde muy pequeño le mostró el amor por Jesucristo. En 1945, fue reclutado para ser enviado a Japón en plena Segunda Guerra Mundial, pero unos días antes de partir al campo de batalla, sucedió un evento maravilloso que cambió para siempre su vida. Buscando la protección divina, asistió a una reunión de oración y justo allí entregó su vida al Señor Jesucristo. Pero sucedió un milagro. Un par de días después, la guerra terminó. Sin embargo, Dale nunca dejó de ser un fiel soldado de Jesucristo y más tarde sería enviado a pelear la gran batalla, la batalla de la fe. Cuando cursaba estudios de sociología, recibió el contundente llamado a las misiones. Entendió que había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre para ser ministro de Cristo a las naciones. De inmediato comenzó sus estudios en el Seminario Teológico de Nueva York. Allí también se preparaba una jovencita, con el mismo llamado a ser misionera en Venezuela, Cora Ruth, quien llegó a ser el único y más grande amor de su vida, su esposa y compañera de ministerio por más de 60 años. Y obedeció el llamado de Dios para ir a Venezuela. Ese mismo ejemplo de hombre de fe que lo llevó a Rusia y que, lo digo graciosamente, logró contrabandear 4 Biblias, llevarlas y que no se las quitaran en la aduana cuando fue a Moscú. Conocer la iglesia subterránea en Moscú en esa época, en la época dura de persecución a la iglesia. Ese hombre de fe que lo llevó para Israel una semana después de la Guerra de los 7 días y que logró entrevistarse tanto con árabes como israelíes, preguntándoles cómo era posible que Israel había ganado esa guerra teniendo a la Unión Soviética para ese entonces y 7 más estados del mundo contra un solo pueblo que se llamaba Israel, y creyó firmemente en la respuesta que le dio un soldado árabe, en la cual le señalaba que habían ángeles de luz acompañándolos y que ellos retrocedieron. Ellos vieron. Mi papá lo creyó firmemente y nos lo contaba cuando regresaba de ese viaje. Ruth
Zarpó primero hacia Venezuela y cuando Dale fue enviado desde la Iglesia Evangélica Libre de América en Brooklyn, Nueva York, en 1954, se encontraron de nuevo en Maracaibo para unir sus vidas para siempre en matrimonio. Un día de 1957, Dale viajó a Mérida desde Carache, un pequeño pueblo del estado Trujillo, donde hacían la obra misionera por 2 años, y allí recibió un impacto del cielo en su corazón al ver los cientos de jóvenes estudiantes universitarios que venían de todo el país y que necesitaban el Evangelio de Cristo. El pastor Del Chenli vino a Mérida, Venezuela, como misionero con el propósito de evangelizar a los merideños. Pero cuando se encuentra una ciudad universitaria con cientos de estudiantes de todo el país, decide estudiar en la Universidad de los Andes con el propósito de alcanzarlos para Cristo. Egresa como profesor titular y durante todo el tiempo él predicó a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria, siendo también miembro fundador de 2 grandes movimientos nacionales como es MUEVE, Movimiento Universitario Evangélico Venezolano, y la Confraternidad Cristiana Universitaria SECUM, movimientos estos comprometidos con alcanzar a los estudiantes para Jesús. Desde Carache, en el estado de Trujillo, se trasladó a Mérida, donde durante 31 años de su vida serviría junto a Ruth y sus 4 hijas como pastor en la primera y única iglesia evangélica que existía en Mérida, la iglesia de Belén, y posteriormente en la fundación de las iglesias Betel y Jerusalén. Todos los domingos, después de terminar la reunión que dirigía como pastor, visitaba los pueblos de las zonas montañosas, llevando la palabra de Dios, en los cuales fundó varias congregaciones, entre ellas la Iglesia Cristiana de Jají. Mi nombre es Tamara y yo soy la hija menor del pastor Dale Chenli. Me recuerdo mucho de mi papá, es su amor por compartir el Evangelio. Una de las cosas que papá amaba era compartir el amor de Jesucristo para las personas que no lo conocían como su Salvador personal. Algo que me inculcó y hoy presente puedo también seguir ese ejemplo en mi trabajo que Dios me ha dado como ministerio de compartir el Evangelio a todas las niñas que Dios me da el privilegio de ayudarlas en momentos difíciles que están pasando y crisis que están pasando. Pero puedo también compartir que el Evangelio de Jesucristo es real y vivo, algo que no lo haría si no tuviera el ejemplo de mi padre. Su pasión por levantar a una generación de cristianos con influencia y poder para transformar la sociedad con los valores y principios del reino llevó a los esposos Chenli a incursionar en el campo de la educación, fundando el colegio Emmanuel y la Misión Estudiantil de Venezuela. El profesor Dale, como muchos le conocían debido a que desarrolló una vida profesional y académica como profesor de la Universidad de los Andes, primeramente estudió la lengua española durante 2 años en la Facultad de Humanidades de la Ilustre Universidad de los Andes y posteriormente se convirtió durante 25 años, entre 1960 y 1985, en profesor de inglés, primero en la Escuela de Odontología, luego en Bioanálisis y al final de su carrera en Humanidades. Allí predicaba a cada estudiante y colegas profesores las buenas nuevas del Evangelio, donde llegó también a fundar junto al profesor José Ramón Peña el Círculo Cristiano Universitario, centro de testimonio permanente de Cristo dentro de la universidad. Yo soy uno de los tantos condiscípulos que el profesor y hermano Del Chenli tuvo en Venezuela, específicamente en Mérida, hace ya muchos años. Yo lo conocí porque él fue mi profesor en el primer semestre cuando comencé la universidad allá en Mérida, la Universidad de los Andes.
en el año 79, en 1979. Me llamó mucho la atención, así como a varios de mis compañeros, que él con una maestría única podía introducir textos o historietas bíblicas dentro de la lección o del tema que iba a dar ese día o todos esos días. Y gracias a ello fue que muchos de nosotros, por curiosidad inicialmente, nos interesamos en conocer más de las Escrituras. Escribió varios estudios para sus escalafones: la historia del cristianismo en Venezuela, la correcta pronunciación fonética del idioma inglés para hispanohablantes, con una especialización en la Universidad de Hawái en 1980. Y por último, el estudio de las estrellas en el cielo, la clave para entender los primeros mensajes de Dios en los cielos. Su mayor hobby era ver las estrellas cada noche clara. Los observaría durante horas con su pequeño telescopio. Después de más de 30 años sembrando la semilla del reino en Venezuela, regresó a Estados Unidos. Su mensaje y su vida estuvieron siempre fundamentados en la gracia de Dios. La vida de los esposos Shenley es un testimonio viviente del amor, el cuidado y la provisión divina. Estoy muy agradecido al Señor que puso al hermano Shenley o Dale Shenley, o como muchos lo llamaban, el profesor Schanelli, que lo envió a Venezuela junto con su amada esposa, la hermana Ruth. Cariñosamente le decíamos Mami Ruth. Todos pensaron que este sería el tiempo de su jubilación, pero no. De inmediato comenzó a contribuir con la iglesia de habla hispana, El Buen Pastor, en Lake Placid, Florida. Ingresó como profesor de religión en el South Florida Community College. Se convirtió en notario público y traductor oficial y certificado del español al inglés, licencia que había obtenido en Venezuela algunos años atrás. Poco tiempo después fue nombrado pastor de la iglesia metodista en Spring Lake, Sebring, Florida, donde sirvió durante 16 años, 1991-2007. Cuando todos pensaban que ahora sí había llegado la hora de su retiro, fue nombrado pastor de visitas de la iglesia metodista de Lake Placid. Allí terminó su carrera de misionero, pastor y fiel soldado de Cristo. Muchos lo recuerdan hoy en el Centro Southern Lifestyle para ancianos y en el Centro de Salud de Lake Placid, predicando el Evangelio y orando por los ancianos, acompañado de la flauta de su amada Ruth. No hay palabras para señalar lo agradecida que yo estoy a Dios de haber tenido a un padre, pero no solamente a un padre como Dale, sino una madre como mi mami Ruth. El 26 de febrero del año 2020 partió para estar con el Señor. Hoy le sobreviven su esposa Ruth, sus 4 hijas, sus 8 nietos, una gran cosecha de bisnietos y una incontable generación de hijos espirituales que llenan con la gracia que les fue impartida las naciones de la tierra. Acerca de Dale Schanelli, el hombre de Dios, el hombre que poseía la gracia de Dios, el hombre, sí, él, el amigo, el compañero. Tenía apenas 23 años, era el año 76 y apenas tenía un año de haberme convertido al Señor, y Dios me manda para Mérida e inmediatamente aparece en el escenario el hermano Dale Schanelli y la familia Schanelli. Una maravilla de Dios, un regalo increíble. Y de una vez el pastor Dale Schanelli se hace mi pastor amado y me empieza a enseñar algo que se llama la gracia de Dios redentora. No me la enseñó solamente con palabras, sino que me llevó de la mano a las cárceles a ministrar las palabras, en las universidades. Fuimos para los pueblitos a predicar el Evangelio. Fuimos para los parques a impartir la palabra del Señor. Una maravilla
tremenda, de una experiencia que hasta el día de hoy la guardo muy, pero muy profundo en mi corazón, porque tengo que reconocer que parte de lo que yo soy se lo debo primeramente a Dios y a este hombre de Dios que me enseñó la humildad, la sencillez. Me llamaba mucho la atención porque su amor, su servicio y su entrega hacia los demás me sorprendía. Esa gracia perdonadora, esa gracia que a mí me llenaba tanto. Ese era el hermano Dave Chanelli. Hoy por hoy yo llevo las huellas de todo lo bonito que él me enseñó. Me enseñó ninguna ley, no me enseñó ninguna religión, me enseñó la gracia redentora de Dios. Y hoy por hoy, después de muchos años, lo sigo recordando como el maestro incansable de vertir, de dejar una semilla en cada uno de nosotros, esa semilla de amor, esa semilla de la gracia de Dios. Dave Chanelli, el amigo, el compañero, el hombre de Dios, el hombre que poseía la gracia del Señor. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see.